días, bienvenidos a Diálogo Abierto, el primer programa del 2021 y en esta oportunidad estoy acompañada de nuestro productor Ricardo Alba. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. Feliz año para todos los peruanos. Feliz año y feliz año para Perla Berríos también, que hoy le toca descansar. Así es, y que estará el próximo sábado, como siempre, con todos nosotros. Bueno, hoy tenemos una agenda interesantísima, Carla, ¿verdad? Con la mirada puesta en lo que ocurrió ayer en Trujillo, que se convirtió en el escenario principal del diálogo en busca de una solución a este largo problema ya de los agroexportadores. Ojalá que llegue finalmente al diálogo. Hemos vivido días bastante intensos y la gente estaba bastante indignada porque en los últimos días, por ejemplo, se buscaba que en el Congreso de la República se buscara ya una solución y llegara ya la última a la ley agraria, y en los últimos días no hubo quórum siquiera, ¿no es cierto?, en una de las comisiones, en la comisión donde tenía que verse justamente esta ley, Ricardo. Así es, y se espera que este fin de semana sirva para que los agricultores puedan designar a sus integrantes de la comisión que los van a representar justamente en estos diálogos que se van a iniciar ya, pero a nivel de multisectorial, ejecutivo, empresarios y representantes de los agricultores, para la elaboración de un reglamento que satisfaga justamente las aspiraciones de todos los sectores. Ahora, ¿tú crees que vayan a satisfacer a todos? Ese es un tema largo, difícil, no pasa, ¿no? Controvertido, pero esperemos que por fin se pueda poner coto. Bueno, y también estaremos conversando más adelante con el decano del Colegio Médico del Perú, ¿no es cierto? Porque, ¿qué sucede? Que el tema del coronavirus tiene un rebrote en nuestro país. Eso lo ha dicho por lo menos la ministra de Salud. Ha hablado de un rebrote, no está hablando de una segunda ola, pero el tema es que con el tema de la reactivación económica en la cuarta fase ya se abrieron algunos vuelos. ¿Qué va a pasar con aquella gente que esté regresando o que esté llegando del extranjero? Pues van a tener que aislarse durante 14 días, es la medida que rige a partir del lunes. Toda persona que llegue desde el extranjero va a tener que estar, como se le llama, en cuarentena, ¿verdad? Pero también desde el 1 hasta mañana, Carla, pues se van a hacer evaluaciones, ¿no?, de manera aleatoria a quienes van a ingresar al territorio peruano, ya sea por aire o por tierra. Sí, así es. Vamos a hablar también con un analista político, vamos a estar con Miguel Antezana, vamos a hablar precisamente sobre esta mesa de diálogo que mencionabas, y también estaremos con la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Créditos del Perú sobre la ley que establece los topes de tasas de interés. Que es un tema controvertido, porque mientras para un sector esta norma afecta justamente o podría reducir la capacidad que haya, Carla, de personas con crédito, pues para otros va a aliviar un poco, ¿no?, sobre todo para quienes anualmente pagan membresías. A veces tú no usas tu tarjeta, pero tienes que pagar membresía. Es cierto, es cierto, es cierto. Y también hablaremos sobre las proyecciones del turismo en el 2021, que ya sabemos estuvieron estancadas durante todo el 2020, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, pero el Perú sufrió bastante, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de eso, porque no solamente sufrieron las grandes empresas del turismo, sino las pequeñas empresas que son las que finalmente generan el tema del turismo en nuestro país. Este preámbulo, antes de ir a con nuestro primer entrevistado, hay que decir también que tendremos hoy el avance de lo que es una investigación que está haciendo el Perú hacia el mundo. Hace 5.000 años, sobre las costas peruanas y chilenas, se desplazaban aves de 7 metros, ¿te imaginas? Eran casi unos aviones. 7 metros. 7 metros. Ni idea. Y yo creo que muchos peruanos ni enterados están. Pero ¿te parece si empezamos? Porque ya tenemos listo a nuestro primer invitado. Estamos con Miguel Palacio Celi, decano del Colegio Médico del Perú, para hablar precisamente sobre lo que les mencionábamos. Los visitantes cumplirán cuarentena obligatoria. Muy buenos días, decano. Hola, buenos días, Carla y Ricardo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, todas las personas que ingresen al Perú cumplirán ya desde el lunes una cuarentena obligatoria de 14 días. Es decir, no es algo nuevo. Al principio, digamos, de conocerse el COVID-14, de la presencia de COVID-19, se llevaba a cabo este tipo de cuarentenas y hubo bastantes problemas con el tema de dónde llevarlos. Hemos aprendido, en todo caso, ¿ya se tiene previsto hacerlo ahora? ¿Ya estamos mejor preparados para ese tipo de cuarentenas? Bueno, de acuerdo a la resolución suprema que ha salido,
creo que la 207, habla de este tipo de cuarentenas, pero claro, es importante, son necesarias. Nosotros reconocemos que son necesarias. En principio, ya comenzó desde el día de ayer, el 1 de enero, realizando las pruebas a todos los que vienen de los lugares sospechosos de tener esta variante británica. De manera aleatoria para los que de otro lugar, por un lado. Ahora, desde el día 4 de enero comienza la cuarentena. No, la norma no especifica, pero se supone que es para todo tipo de entrada del extranjero, aérea, vía terrestre o vía marítima. Necesariamente tiene que ser así. En segundo lugar, habla de cuarentena obligatoria en la vía panamericana, en los centros de aislamiento temporal, y es muy importante que sea así. Sí. En la vía panamericana, en la vía y en los centros de aislamiento temporal, porque también la norma contempla que sean los domicilios, corre el riesgo que no se realice de manera adecuada sobre la base que todavía adolecemos en el país una conciencia de la enfermedad, o sea, que seamos conscientes del peligro que implica tener este tipo de enfermedad para nosotros, para la familia, para los hijos que nos relacionamos. En ese sentido, nosotros creemos que sería importante que el gobierno apueste porque esta cuarentena sea en los lugares donde se tiene que cumplir su vigilancia médica, de tal manera que se asegure de esa forma el cumplimiento. De otro lado, la evacuación oportuna en caso de complicación. Sí, vamos a intentar mejorar esa comunicación, el audio, con el doctor Miguel Palacios en su recepción. Doctor Palacios, creo que ya hemos recuperado mejor su señal. Yo les escucho perfectamente. Sí, perfecto. Sino que se interrumpía. Ahora, usted explicaba que es necesario entonces de que los lugares donde se van a desarrollar esta cuarentena tenga una vigilancia, o como en otros países también, que existan hoteles que se contratan con anticipación para que sean las mismas personas, los mismos turistas, quienes sufraguen los gastos, por cierto, pero que además algo que garantice de que no se va a saltar la regla a partir del próximo lunes. Exacto, Ricardo. Está contemplado en la norma que también puede ser en hostales o en algunos alojamientos. Lo importante es que estén bajo vigilancia médica. Eso es lo importante. En la primera etapa fue en los hoteles y corría a cargo el gobierno el pago. Ajá. De tal manera que eso también podría hacerse en esta etapa, porque es necesaria este tipo de cuarentena, en general para estar evitando que se importen casos que vengan a complicar nuestra salud pública. Ahora, ¿por qué no? Eso es, digamos, a los extranjeros, pero hay gente que va a venir, que vive aquí, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a ir a la Villa Panamericana o van a ir a su domicilio? ¿Qué garantiza que van a tener un seguimiento también? No, la norma contempla que es para extranjeros residentes y para peruanos que viven acá. Ahí no hay diferencia, porque son sospechosos de tener esta enfermedad o tener la variante que estamos evitando que justamente llegue al país. Es parte del esfuerzo para evitar que llegue. Y la norma contempla para las tres posibilidades. Okay. Así que si alguien dice, bueno, yo en mi casa tengo todas las comodidades para poder aislarme, y la norma contempla que puede ser así, pero eso requiere pues tener esa conciencia de la enfermedad, que es que mayoritariamente se adolece en el Perú, y por eso vemos las escenas que vemos en las celebraciones de Año Nuevo y en otro tipo de actividades. De tal manera que nosotros hubiésemos preferido que sea en hospedajes, en centros de aislamiento o en la vía, para de esa manera asegurar el cumplimiento de la cuarentena. ¿Cuáles deben ser los criterios de un aislamiento? ¿Cómo debe cumplir una persona justamente esta disposición, doctor, desde el punto de vista médico? ¿Qué le recomendaría usted a una persona que va a llegar a partir del lunes? ¿Cuál debe ser el ambiente más propicio y bajo qué condiciones tiene que darse este aislamiento para evitar cualquier posibilidad o riesgo de contagio a los demás integrantes del grupo familiar? Mira, en la primera etapa, Ricardo, ya habíamos adquirido la experiencia para este tipo de aislamiento. En el caso de algunos hoteles ya estaban completamente con todas las medidas de bioseguridad. Haces tu vida completamente normal, pero dentro de tu habitación.
de tal manera que el alimento, por ejemplo, te lo llevan ahí, los 3 alimentos, te lo llevan ahí a tu lugar donde estás haciendo el aislamiento. Incluso en algunos lugares el mismo aseo de tu habitación corre a cuenta de la persona que está aislada. Y bueno, en algunos lugares se daba la posibilidad que entre personal de mantenimiento debidamente protegido y por lo tanto la alerta de los síntomas que va presentando. Por eso decía, la vigilancia epidemiológica y clínica que tiene que cumplirse con las personas que están en aislamiento para poder permitir, en el caso que sea necesario, su evacuación ya a un establecimiento de salud. Y además va a permitir en este caso también la realización de las pruebas del virus, la mutación que estamos buscando, la variante británica, sobre todo la variante británica, de tal manera que se pueda hacer en algunos que ameriten esa prueba de secuenciación genómica para poder descubrir o detectar esta variante. Doctor Palacios, pero ¿qué garantiza que haya una debida fiscalización y un debido seguimiento a estas personas que van a estar en cuarentena? Porque una de las críticas, digamos, en la primera fase de este tipo de cuarentenas, al principio, era que los dejaban efectivamente las 2 semanas en cuarentena, pero que no iban a revisarlos, que no recibían la medicina que tenían que recibir. Claro, en ese momento no se sabía exactamente cuál es el tratamiento a seguirse, ahora supongo que hemos avanzado. ¿Cuál va a ser la diferencia o va a ser todo igual? No, por eso decíamos ya, se supone que hemos aprendido del pasado. Antes no había una experiencia previa, ahora con toda la cuarentena de la primera etapa, ahora ya se sabe qué hacer, cómo hacer realmente la cuarentena. El órgano rector, que es el Ministerio de Salud, tiene su equipo de vigilancia epidemiológica que lo puede hacer por videollamada, por llamadas telefónicas o algunas visitas presenciales, según sea el caso de cada persona. Pero sería un error, obviamente, también solamente aislarlo en la habitación y abandonarlo a su suerte. Cuando fuese así, esa medida de aislamiento per se ya está cumpliendo el objetivo de impedir, en el caso que tenga el virus, lo contagie a la persona que lo rodea. Pero hay personal, doctor, es decir, la preocupación es, hay personal porque una de las preocupaciones es esa, que se está resguardando al poco personal que queda porque obviamente está desgastado, algunos ya se han contagiado, es decir, ¿hay personal para eso? Bueno, hasta como hemos escuchado y leído la resolución 928 del MINSA, en agosto, en septiembre, se cometió el error de comenzar a rescindir el contrato al personal sanitario en la creencia, en la visión parcial, que como había bajado todos los indicadores, este tema de la pandemia ya había pasado en el Perú. Entonces, para ahorrarse unos soles, se comenzó a rescindir ese contrato. Ya enfrentamos ahora esta inminente segunda, y necesitamos gente. Entonces, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, ya hay un dinero para poder contratar personal de nuevo, cuando no se... Doctor Palacios, ¿usted dice una inminente segunda ola o estamos en un rebrote? ¿Cuál es, a criterio del Colegio Médico, la real característica que está enfrentando actualmente el país en el día 292 o 293 de la emergencia sanitaria? Sí, exacto. Existen algunas definiciones, ¿no? Y algunas diferencias semánticas, si es rebrote, ola, y realmente lo que debemos tener en cuenta por el colegio es la primacía de la realidad. Lo que está viendo, fíjate, la gran ocupabilidad de las camas UCI, que implica un manejo de la enfermedad en niveles anteriores, tanto en el primer nivel como en el segundo. Hay un poco de bullicio. Indica también que está habiendo una mayor cantidad de personas que tienen la enfermedad. Eso es lo que manda, eso es lo que estamos viviendo. Ya necesitamos tomar acciones, pongamos el nombre que le pongamos. Brote, inminente, segunda ola, Pero para ustedes, ¿qué es? ¿Para ustedes qué es? O sea, todavía no reúne las condiciones para poder definirlo como una segunda ola, tal como lo estamos viviendo o viendo en otros países de Europa, por ejemplo, países vecinos, de tal manera que no tenemos la cantidad de casos, la cantidad de fallecidos que viven otros países que están ya en una segunda y a una tercera ola incluso, de tal manera
que si bien es cierto los indicadores insidiosamente están subiendo, en otro día bajan. Esa inestabilidad de la curva epidémica es lo que habla de la inminencia de la segunda ola. Y hay que verlo así y más bien aprovechar esta pausa, este silencio epidemiológico que cada día se hace ya más evidente. Hay que aprovecharlo para poder tomar acciones, para poder tomar medidas sin temer que algunas medidas puedan causar impopularidad. A nosotros lo que interesa es hacer la propuesta desde el punto de vista sanitario, aun cuando pueden ser impopulares. Ahora, pero usted mismo ha nombrado la nueva cepa que vendría de Inglaterra, pero ya está cerca, ya ha estado saltando por distintos países, me parece que en Chile también ya se ha encontrado. Eso implica que inminentemente estaría por llegar, es un decir, ¿no? Ya está cerca. ¿Estamos preparados para eso? ¿Sabemos cómo podría explicarle a la gente de qué se trata esta nueva cepa para no asustarnos más de lo debido? Claro, generalmente la historia de los virus, como ya sabemos, siempre ocurren estas replicaciones equivocadas o variantes o mutaciones. Siempre pasa. En su mayoría de veces el virus muta o cambia para su mal mismo de él. Es decir, va perdiendo esa contagiosidad, va perdiendo esa letalidad, esa agresividad. Así muta, así varía para beneficio de los seres humanos. Lo que ha ocurrido en Gran Bretaña es que a esta variación se asocia a una mayor contagiosidad del virus, aunque no se relaciona a una mayor letalidad. Y se ubica dentro de dos parámetros bien claros, que cuando hablamos de pandemia, o de estas epidemias localizadas o pandemias, como es el caso, trabajamos con dos temas bien claros. Primero, que más son las incertidumbres que las certezas. O sea, siempre hablamos posiblemente, se asocia, podría, no hay muchas certezas. En segundo lugar, la definición de pandemia es intrínsecamente impredecible. No sabemos qué va a pasar. Por eso nos adecuamos en base a la historia natural de los virus. Replican para sumar, pero a veces replican para mal nuestro. Pero en este caso, cualquiera que fuese la posibilidad, se puede curar con las medidas que ya hemos aprendido, con la mascarilla, con el distanciamiento, con el permanente. Sea cual sea la variación que hasta ahora se sabe, son más de 3.000 variaciones que conoce la humanidad de este SARS-CoV-2, pero siempre las medidas nos protegen contra el original o contra todas sus variaciones que está teniendo. Sé que la población tiene que estar tranquila y lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de esa enfermedad y poder cumplir las indicaciones que estamos repitiendo desde el inicio de la pandemia. Doctor Palacios, esta variante que viene desde Inglaterra es, digamos, más contagiosa, lo que se ha explicado, en un 50% más contagiosa. Algunos médicos explicaban, para que la gente lo comprenda, más pegajosa, ¿no? Pero ¿es letal o no con la que se conoció desde el año pasado y que empezó justamente en China? Afortunadamente, hasta donde se sabe, sí se reconoce que tiene una mayor capacidad de contagio, pero no se asocia a una mayor letalidad. Es contagiosa, pero no necesariamente es más letal. Eso es lo que se conoce, por eso hablábamos de que hay más incertidumbres que certezas. Eso es lo que se conoce hasta el momento. Es más contagiosa, o sea, llega a la casa, antes llegaba a un hogar de 6 personas, contagiaba solo a uno, y había casos que ni la pareja ni los hijos se contagiaban. Hoy día llega a la casa y contagia a 7 de una familia de 10. Es así el nivel de contagio. Por lo tanto, siempre hay que remarcar a la población, no generar pánico, por supuesto, pero tampoco generar pasividad. Ni pánico ni pasividad, sino realismo. Y realismo significa tomar conciencia de la enfermedad, poder cumplir con todas las indicaciones que ya repetimos desde marzo. ¿Qué pasa con el tema de las vacunas? Al principio tuvimos una gran preocupación con el tema de la vacuna, que si Perú no estaba en la línea, que no estaba en la cola. Ahora tenemos la posibilidad de que haya varias vacunas, ¿no es cierto? Pero ¿qué implica que haya vacuna? Que bajemos la guardia, que no bajemos la guardia, de que esa vacuna en sus 2 dosis realmente haga que ya no nos dé COVID, o si hay la posibilidad. ¿Cuál es la realidad respecto a la vacuna? Bueno, primero que teníamos una gran esperanza en la vacuna,
Eso era lo que se anunciaba desde agosto, septiembre, que ya llegaba la vacuna y tal vez toda la estrategia o gran parte de la estrategia sanitaria se basó en esa vacuna que ya estaba aquí nada más, que ya llegaba. Y por eso que tal vez se relajó un poco las acciones sanitarias y por eso que tal vez se comenzó a rescindir contrato al personal sanitario. Total, ya viene la vacuna, es una forma de inmunizarnos. La otra forma de inmunizarnos es que nos dé la enfermedad. De tal manera que ahora que vino este tropiezo de la vacuna, ya nosotros estamos enfrentando estos días al aumento de los indicadores y realmente se requiere que ya el tema de la aterrice, porque la vacuna te va a proteger al SARS-CoV-2 original, las mutaciones que están habiendo. Eso ya también se conoce, te va a proteger. De tal manera que lo que interesa es que ya el gobierno ya aterrice el tema, firme algún contrato. Tenemos acá la Sinopharm, que el Perú está aportando a sus ciudadanos para poder desarrollar la fase 3. Creo que es la posibilidad más cercana, ya cerrar un contrato con la República Popular China, con la vacuna Sinopharm, y poder anunciar al Perú para levantar el ánimo a comienzos de este año que ya hay un convenio y que está la vacuna y que se va a poner a partir de tal fecha. Necesitamos también un tipo de estímulo de esa naturaleza. Ahora, las eficacias de los diferentes tipos de vacuna, doctor. Lo último que ha llegado y que ha generado cierta alarma o preocupación es la vacuna rusa. Anoche estaba repasando información desde Argentina y las cifras que manejan es que de las 32.000 vacunas que han aplicado en los 2 primeros días de enero, se han notificado 317 eventos adversos posteriores. ¿Qué significa esto? Que han generado fiebre, malestar. Esto también, digamos, nos puede servir para elegir la vacuna que quizás tenga mayor eficacia y menor grado de complicación. No, en el tema de la vacuna tiene que tener 2 elementos: seguridad y tiene que tener el elemento eficacia. Algunas son más seguras y eficaces que otras, en general, en todas las vacunas que conoce la humanidad. Algunas llegan hasta el 99% y hay otras que se quedan en el 80, 85, 90. De tal manera que eso va a existir, existe en todas las vacunas y va a existir en la vacuna contra la COVID-19, por un lado. Por otro lado, las reacciones que tú dices también están previstas, ya se han visto, se han presentado en la fase 3. Generalmente la mayoría de vacunas siempre origina alguna reacción y que no van asociadas a reacciones graves que pongan en peligro la vida de la persona, aun cuando pudieran también haber un mínimo porcentaje que así sea. Mayormente esas reacciones o efectos adversos están estudiados y existen algunas medidas paliativas para poder disminuir el dolor, la urticaria, la cefalea y otras que se van presentando, de tal manera que está dentro de lo previsto. Algunas vacunas sí son más seguras y eficaces que otras. Por ejemplo, la Pfizer está en el 95% y hay otras que están peleando, que estaban en 64, han subido a 72, y así van mejorando. Justamente para eso es la fase 3, para ir viendo su eficacia, su seguridad e ir mejorando su nivel de eficacia sobre todo. Pero eso ocurre en la fase 3, ya la Organización Mundial de la Salud autorizó que se puedan usar estas vacunas que están en fase 3 mediante una autorización temporal, dada la pandemia, dada la emergencia mundial. Ya en el futuro se evaluará una autorización permanente, de tal manera que existe el marco para poder ya llegar y aterrizar en un contrato. Además, fíjate, ya la 244, creo, la resolución suprema, el presidente de la República ha delegado en la ministra de Salud la firma de este convenio con los fabricantes de la vacuna, de tal suerte que ahora ya está en el terreno de la ministra, que le han delegado el poder de representar a la nación y firme en nombre del Perú el contrato con esta vacuna para que lo pueda hacer. Lo que necesitamos es ya aterrizar con algún tipo de contrato y ofrecerle al Perú a inicio del 2021 una vacuna ya contra el COVID-19. Ahora, pero ese permiso temporal del que usted está hablando y tantas idas y venidas y los efectos adversos de los que menciona Ricardo hacen que las fake news y hacen que aquellos que no están de acuerdo con la vacuna y todos estos medios
digamos, estas campañas en contra de la vacuna, hacen o crean la duda en muchas personas que simplemente dicen, no, yo no me voy a vacunar, porque más allá de que tengan un chip o no un chip, sino que no confían en la vacuna. Sí, exacto. Siempre, en general, en la historia de las vacunas siempre han habido personas o movimientos que se oponen a las vacunas en general. Justamente una de las razones es estos efectos adversos o algunas reacciones graves que se presentan. Esa es parte de la historia en el tema de la vacuna. La vacuna es un enorme avance de la humanidad, es un instrumento de salud pública que permite salvar millones de vidas, como así lo acredita la historia misma de la humanidad. Enfermedades erradicadas completamente en la faz de la Tierra, como la viruela, que es una enfermedad viral, y entonces representa un enorme aporte para la salud pública en el mundo. Lo que tiene que hacer el gobierno como Estado, como institución, una política permanente de comunicación y de educación para poder sensibilizar a las personas de la importancia. Y además, fíjate que no es obligatoria, ya está contenida en la norma, que es una voluntaria, de tal manera que si el que no quiere, por X razones, no quiere vacunar, no se vacune. El tema está que ya la mayoría de la población necesita esta vacuna para protegerse contra una enfermedad que va a hacer nuevamente colapsar el sistema de salud, porque se ha aprendido muy poco de la primera etapa en cuanto al sistema de salud. Los avances han sido muy frágiles, de tal manera que casi estamos en el sistema de salud como en marzo del 2020. Ok, muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Miguel Palacios, decano del Colegio Gracias Médico. a usted. Muy gentil por habernos dado esta entrevista. Bueno, son las 8:27. Así es, interesante lo que ha dicho finalmente Miguel Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú, y nos quedamos, ¿no? La mayoría de la población necesita de la vacuna para no colapsar el sistema de salud, porque ya estamos volviendo casi al principio. Efectivamente. Muy bien. Vamos a ir a otro tema que podría generar también problemas de salud. La de siempre, ¿no? El Callao. Lamentablemente el puerto Chalaco está casi ya resignado, Carla, a que cada fin de año, inicio de año, amanezca inundado, ¿no? Pero de basura. Así es. Pero vamos a dejar que nuestra compañera Tiffany Tipiani nos lo cuente. Ella justamente se ha trasladado hasta el Callao. Tiffany, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Carla, Ricardo, ¿qué tal? Segundo día del año 2021 y Callao amaneció repleta de basura, como estamos viendo en imágenes. Las calles, avenidas principales están pues con cerros y cerros de residuos sólidos, como estamos viendo en imágenes, que no ha sido recogido hace ya varios días, e incluso como este basurero que estamos viendo en imágenes, que al costado de ello hay bolsas de basura y que no solamente están acá plasmadas, solamente que también están abiertas por terceras personas buscando pues otros residuos como plástico o hasta los mismos trabajadores. Eso es lo que están indicando algunos vecinos, pero son también la misma ciudadanía de Callao que está preocupada por la situación que se está viviendo en Callao, debido a que más de 1.600 trabajadores de la empresa Slim Callao son trabajadores de limpieza, pues están en riesgo de quedar sin trabajo debido a que la Municipalidad Provincial de Callao no renovó el contrato, el convenio con la empresa Slim Callao. Esta gran cantidad de trabajadores lleva pues en huelga desde el 29 de diciembre del 2020. Dejaron de trabajar y esta es la situación que también estamos viviendo, lo que ha resultado que Callao se ve afectada por estos cerros de basura. Vamos a tratar de conversar con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Callao, José Morales. José Morales, que se encuentra precisamente aquí a los exteriores del mercado central. Ese es el panorama. Mire, lo que está generando esta problemática, señor José Morales, debido a que ustedes no están trabajando ya estos días, Callao está llena de basura. Así es, señorita, ante todo, muy buenos días a toda la opinión pública del Callao y a la prensa. ¿Qué están pidiendo ustedes, señor? Estamos pidiendo que se dé el convenio entre el señor alcalde y los regidores para que nosotros tengamos la garantía de seguir trabajando y de conservar nuestros puestos de trabajo.
de serlo de esta manera, el 6 de enero, compañeros, se va a realizar una nueva sesión de consejo en la Municipalidad Provincial de Callao para que los regidores puedan reconsiderar esa decisión de no nuevamente renovar el contrato con la empresa Slim en Callao. Por lo tanto, acá los trabajadores continúan aquí haciendo una huelga indefinida, hasta donde tenemos entendido. Por lo tanto, las calles de Callao se van a ver afectadas, así con esto, este panorama lleno de basura. Solamente para cerrar este enlace en vivo, según nos comunicamos con el jefe de prensa de la Municipalidad Provincial de Callao, y es el 6 de enero que nuevamente se vería una sesión de consejo para que los regidores puedan considerar nuevamente esa decisión de tener nuevamente ese contrato con la empresa Slim Callao, y ahí se verá qué decisiones a tomar para solucionar este problema que se está viendo afectado no solamente a los trabajadores, sino también los vecinos de Callao debido al foco infeccioso que podría provocar precisamente esta problemática. Compañeros, con ustedes. Bueno, así está digamos, de sucio el Callao, como consecuencia, amigos y Carla, de que los trabajadores de Slim, que es una empresa, por cierto, privada, que brinda su servicio de limpieza al municipio provincial, como protesta por la renovación del contrato, han decidido romper las bolsas de basura, ¿no? Y claro, lanzar todos los desperdicios. Bien buena gente es a decir sucio nomás, ¿no? Es un desastre el Callao. Pero es que Slim tiene una historia nada buena en el Callao, porque Slim, recordemos, se crea como una suerte de caja chica del otrora Chimpún Callao. Ahí se hacían los grandes negociados, las coimas y los arreglos bajo la mesa, ¿no? Y ahora están tratando de presionar a las nuevas autoridades para ser nuevamente enganchados, digamos, claro, o recontratados. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces se pueden presentar como pobres trabajadores que se han quedado, ¿no es cierto?, en el aire, cuando tal vez lo que se está necesitando en esos momentos es limpiar un poco la casa, ¿no? O como además también la empresa Slim lo que quiere es tirarle la pelota un poco a la municipalidad. También. Pero la respuesta de la municipalidad también es casi nula. En verdad no se ve al alcalde del Callao en ninguna actividad. Yo me he cansado el año pasado de llamarlo por teléfono y nunca te contestan, menos en la oficina de prensa. Muy bien, entonces las puertas y ventanas de diálogo abierto en TV Perú están abiertas, y en Radio Nacional también, por supuesto, para que el alcalde se haga presente, ¿no es cierto?, vía Zoom, teléfono, como usted guste, que nos conteste y que finalmente dé la cara y hable qué es lo que está pasando, porque si no, finalmente los vecinos son los que pierden, ¿no? Los que se esperaba hacer un cambio en el Callao, realmente, como decía Martínez Morosini, no pasa nada. Muy bien. Pero bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa. No se mueva, que al regresar vamos a hablar sobre esta mesa de diálogo con los trabajadores agrarios. Pausa y volvemos. Muy bien, continuamos en diálogo abierto por TV Perú y Nacional, porque si no, nos castigan. En los 103.9 de la FM y en sus repetidoras en todo el país. Muy bien, dicho lo dicho, vamos con el siguiente tema, porque ya estamos con Miguel Antezana, analista político y económico, con el tema que nos está preocupando ya desde hace bastantes días. No hay una solución concreta todavía, pero parece que hay esperanza, ¿no? Ha empezado a salir ya humo blanco ayer en la reunión de 5 horas en Trujillo entre las autoridades, esa comisión de alto nivel que formó el Ejecutivo con 3 ministros y viceministros, con el gobierno regional, con los agroexportadores, con los también campesinos. Pero vamos a ir con don Miguel para que nos dé justamente su opinión. Muy buenos días, señor Antezana, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido. Y feliz año. Feliz año. Feliz año, buenos días Carla, buenos días Ricardo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, 5 horas duró en La Libertad la mesa de diálogo entre esta comitiva de alto nivel de gobierno y representantes de los trabajadores y empresas agroindustriales. Por lo menos han estado todos, ¿no es cierto? Han estado todos los protagonistas, digamos, del tema, a fin de buscar esta solución a los reclamos laborales que han desatado estos bloqueos, muertes y destrucción. ¿Usted cree que esta vez sí saldrá humo blanco, que habrá finalmente, que cada grupo va a sacar algo bueno para su sector? Bueno, yo creo que necesariamente debemos llegar a algo. ¿Y por qué?
porque lamentablemente estamos viviendo una escalada y un avance en el tipo de los conflictos sociales que se dan en el Perú. Recordemos que hasta el mes de diciembre se tenían contabilizados más de 2 centenares de conflictos sociales a lo largo del país, y este se ha venido caracterizando por una escalada, por un nivel elevado a los conflictos en la forma tradicional. ¿A qué me refiero? Tenemos, para empezar, como elemento común, una norma o una ley o un marco legal que no se ajusta a la realidad actual del país, que no se ajusta a las necesidades de los involucrados. Y en segundo lugar, estamos viendo que también se llega a niveles de violencia para hacer sentir la voz de las partes involucradas. En este caso ya hemos tenido muertes también. Y yo creo que es peligroso porque entonces ya nos estamos acostumbrando a ver que los conflictos sociales escalen y que escalen a nivel de bloqueos de carreteras y que por supuesto que la policía tenga que intervenir y se llegue a heridos y a muertos. Eso yo creo que es muy peligroso y hay que verlo, porque hasta ahora el manejo de los conflictos sociales en el país ha sido lamentablemente muy malo. Entonces, ¿qué pasa en este conflicto en particular? En lo que se han sentado, creo que todas las partes, como tú mencionaste, Carla, que están las empresas, que están los trabajadores del sector agroexportador, está el Congreso y está el Ejecutivo. Yo creo que debería llegarse a una solución, o por lo menos a lo más cercano a una solución. No necesariamente vamos a llegar a la solución perfecta, porque estamos hablando de un problema estructural, tanto económico, social, inclusive también político, porque recordemos que el Congreso también se ha visto forzado a derogar una ley por la presión social. Y si este paso se dio, entonces también es un mensaje a la población de que cuando hay presión se pueden derogar las leyes que en un momento no están cumpliendo sus objetivos. Ahora, esta mesa de diálogo que tiene 45 días para elaborar, don Miguel, un reglamento, ¿verdad? Que es la esencia de la norma justamente que aprueba el Congreso. Van a, digamos, a sentarse nuevamente a conversar y a presentar sus propuestas. Los agricultores esta semana, o este fin de semana, mejor dicho, van a designar a sus representantes. ¿Cuán viable va a ser, o cuán, digamos, sí, viable, que, por ejemplo, los empresarios puedan aceptar las propuestas que presenten los campesinos, los agricultores, en lo que va a ser este reglamento? Yo creo que en primer lugar aquí hay que ser muy claro de cuál es el objetivo de esta mesa de diálogo. En realidad, esta mesa de diálogo, y voy a ponerlo entre comillas, en realidad es una reunión en la que cada uno va a dar su aporte, va a dar su punto de vista, y por supuesto siempre va a ser el punto de vista que más les favorezca, para que estas recomendaciones sean tomadas y se pueda hacer el reglamento. ¿Y por qué digo que sean solamente sugerencias? Porque quien hace el reglamento es el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo dicta la norma, pero el Poder Ejecutivo hace el reglamento. Y por supuesto que el Poder Ejecutivo hace bien en oír a las partes, pero es el gran y único responsable de hacer el reglamento. No es que va a contentar necesariamente a todos, y no va a ser posible, porque ya la norma precisamente no ha contentado a todos. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer el Ejecutivo, o debería tratar de hacer? Es buscar un equilibrio en el que también se tenga una visión de mediano y de largo plazo. ¿Y por qué digo de mediano y largo plazo? Porque también en el tema impositivo se mantienen las ventajas al sector agroexportador hasta el 2031. Y esto, por supuesto, ya está afectando a la economía en general, no solamente a las empresas, no solamente a los trabajadores del sector, sino también a la economía en general. Entonces, tiene que ver cómo hacemos este equilibrio, cómo escuchar la mayor cantidad de voces, pero el único gran responsable va a ser el Ejecutivo. Por lo tanto, tiene un gran peso sobre sus hombros, y en la forma que lo enfrente, del resultado de este conflicto, se verá cómo se manejarán los siguientes que pudieran aparecer en lo que le queda de tiempo de mandato. Ahora, una de las cosas que ha dicho, y es bien interesante, es que cada uno está dando una sugerencia en esta, entre comillas, mesa de diálogo, pero hay que ver cuáles son los objetivos. Supuestamente el objetivo es el bien común, ¿no es cierto? Y aquí ya hay un tema que no sé si es un bien común, y es que hay ventajas para las empresas agroexportadoras hasta el 2031. Pero ya en el pasado ellos han tenido estas ventajas que no se han visto retribuidas en la sociedad como tal. Es decir, pongo un ejemplo, Ica. Ica es uno de los lugares que más beneficios ha tenido en la empresa agroexportadora. Sin embargo, Ica no es una ciudad en que se vea el empuje y el auge económico
de los agroindustriales. Entonces, ¿cómo llegar a ese equilibrio? Además de que cada agricultor necesita un régimen especial de trabajo. O sea, es decir, no puede entrar a un régimen general del trabajo porque su dinámica de trabajo es distinta. Entonces, ¿cuáles son los reales objetivos a cumplirse para esos tres protagonistas? Yo creo que se presenta una gran oportunidad con este caso en particular de ir tumbando estos famosos regímenes especiales que tú has mencionado. Estos regímenes especiales que en vez de ayudar transitoriamente, se perpetúan en el tiempo y en general comienzan a hacer daño y un daño estructural. Si bien es cierto que cuando se quiere promover un sector se le da una serie de ventajas, temporalmente, transitoriamente, pero en la práctica no se cumple, no es transitorio, sino que se renueva constantemente y se vuelve eterno, entonces comienza a hacerle daño y no se logra lo que tú bien mencionaste, lo que es el bien común, sino que es un bien para pocos. Cuando esto sucede, entonces se generan desigualdades. Y desigualdad es una palabra clave para la aparición de conflictos. Siempre que veamos un conflicto social, vamos a ver que detrás de ello hay una desigualdad. Si mantenemos la desigualdad a nivel de empresarios, es decir, que este tipo de empresarios tienen una serie de ventajas que otros no tienen, que otros que hacen el mismo o más esfuerzo no tienen, entonces también tenemos un potencial conflicto. Si vemos trabajadores que tienen una serie de ventajas y otros que trabajan en situaciones de desventajas, entonces también estamos nosotros mismos generando la posibilidad de que haya un futuro conflicto social. Entonces yo creo que aquí hay la oportunidad precisamente de desmontar eso. No podemos trabajar de la misma forma durante mucho tiempo y no podemos creer que las empresas necesitan del apoyo del Estado para ser competitivos. El gran problema del país es la ausencia de competitividad y la informalidad. Pero si el Estado estructuralmente no ataque ese problema, sino que lo mantiene en el tiempo, entonces lo que está haciendo es simplemente echarle o un goterito de agua a un incendio o inclusive a veces echarle gasolina. Yo creo que aquí también tiene que verse el problema de la informalidad. Se habla muchísimo de la informalidad, que ya estamos en el 80% producto de la pandemia. Pero el Estado no ha hecho nada para quitar esas barreras para que la gente se haga formal. ¿Por qué no se hace formal la gente? Porque es muy caro, porque es muy oneroso, porque afecta el bolsillo de los peruanos y no se traduce en este beneficio común para toda la sociedad. Entonces, si no se establece, si no se aprovecha para establecer alguna serie de reformas, alguna serie de modificaciones a estos males estructurales que tiene el país, más allá del conflicto en particular que estamos viendo, yo creo que simplemente vamos a ver una repetición en el tiempo en los próximos meses. Que es lo que ocurre frecuentemente. Pero repeticiones son también las que ocurren con nuestros políticos, don Miguel. Y esta imagen que se ha perenizado en redes desde ayer por la tarde, en ver, mientras a un congresista veíamos en Miami disfrutando, que representa justamente a la región, la libertad, que es donde ocurre el conflicto y donde otras autoridades buscaban justamente solucionar el tema, cuánto impacta en la gente estas imágenes que si bien se viralizan, pero que generan mucha cólera, mucha frustración. Probablemente los trujillanos, la gente de Virú, de Moche, de Chao, que nos está viendo a esta hora, digan cómo hemos podido confiar en gente que finalmente a la hora de los loros deciden irse al extranjero. Yo creo que así como nosotros lo hemos visto y como la gente que tiene redes sociales lo ha visto claramente, ojalá esta gente que no está en redes sociales, esta gente sobre todo que votó por este tipo de personajes, vea estas imágenes. Yo creo que en particular en esta campaña electoral que va a ser completamente distinta a otras, en las que las redes sociales, en que los medios digitales van a ser quizás el instrumento preferido para hacer la campaña, sirva precisamente para que la gente tome conciencia de por quién está votando. Lamentablemente somos votantes que tropezamos con la misma tierra durante mucho tiempo y yo creo que es la oportunidad precisamente de renovar la clase política. Yo sé que este discurso es agotado, es cansón, porque lo hemos dicho muchísimo tiempo, esto de renovar la política, de un cambio generacional, pero mientras no tengamos precisamente este tipo de información a la mano, y la gente sepa en qué se basa este pedido de votar informadamente,
¿En qué se basa este pedido precisamente de fijarse bien en quién votar? Entonces vamos a repetir esta misma situación, no quizás con estas personas que no atienden a los llamados del sector que votó por ellos, sino en general. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y los medios de comunicación también tienen un papel muy importante en evidenciar precisamente quiénes son aquellas personas que no están cumpliendo la función para lo que fueron elegidos. Ahora, una de las cosas que también se ha mencionado dentro de que este grupo de trabajo, esta mesa de diálogo estará conformada por los distintos grupos, se ha nombrado a la SUNAFIL, que será el ente de supervisión. Ahora, el tema es que una de las cosas que siempre se le ha criticado a la SUNAFIL es que le hace falta supervisores, que le hace falta fiscalizadores, porque si en el régimen normal hay problemas, digamos, de supervisión, para uno específico y especial, ¿no habrá problemas también? Digamos, estamos en la capacidad de generar más regímenes, de generar más grupos de fiscalización, cuando en realidad no se va a cumplir. El papel lo aguanta a todos. La SUNAFIL siempre ha estado en el ojo de la tormenta cada vez que hay un escándalo en el que se ven involucrados derechos laborales o lo que se ven pisoteados a los trabajadores. Si recordamos hace algunos años, este incendio que hubo aquí en Lima, en el llamado Centro Nicolini, en el que se detectó que habían trabajadores trabajando en un container encerrado y que lamentablemente inclusive hubo fallecidos. Sí. Recordemos que la SUNAFIL siempre está precisamente en el ojo de la tormenta con estos problemas. Y ahí es que nos damos cuenta que a la SUNAFIL no solamente les faltan supervisores, sino que les faltan recursos precisamente para contratar a esos supervisores y tener una verdadera supervisión laboral, sino que también les falta una serie de ajustes a nivel de la parte normativa para que también se pueda ser más estrictos. Porque oímos de desgracias a nivel laboral, oímos de perjudicados los trabajadores, pero no hablamos de sanciones a las empresas. Las empresas se mantienen repitiendo los mismos males y no corrigen entonces estas fallas que se detectan. Si no atacamos nuevamente el problema estructuralmente, y a nivel laboral también tenemos muchos problemas. Esto de los regímenes también en el sector público se ve muchísimo. Tenemos los CAS, los 276, los 728, orden de servicio, una cantidad de diversos regímenes que hace que entonces no haya una cultura laboral uniforme en el sector público. Si eso existe en el sector público, que es el principal fuente de trabajos en el país, el principal patrono, ¿qué podemos esperar entonces del sector privado en la que hay precisamente este gran nivel de informalidad? Por lo tanto, yo creo que la SUNAFIL tiene que ser reforzada, pero no solamente con discursos, no solamente con promesas, sino que tiene que verse en la práctica cómo aporta esta institución para lo que es el mundo laboral. Sin duda, que ese es un tema muy vital. Me gustaría hacer un análisis electoral, porque estamos a menos de 100 días, don Miguel, y usted es un hombre que conoce, que es extendido en la materia. Las últimas encuestas que se han difundido justamente terminando el año nos dan varias características de lo que podría ser el voto de la población frente a las nuevas elecciones. ¿Qué aspectos cree usted van a marcar de ahora hasta el 11 de abril para que la gente tome una decisión sobre hacia qué corriente política o qué candidato orientar su voto? A mí me gustaría dividir en dos partes. Uno, el debe ser, y uno, lo que va a hacer. En el debe ser, lo que deberíamos escuchar deben ser propuestas, planes de gobierno, medidas específicas, el norte por el cual el partido o el candidato pretende llevar al país durante los próximos 5 años. Y no solamente desde el lado del poder ejecutivo de los candidatos a la presidencia, sino también desde el lado del legislativo, desde el grupo parlamentario que acompañaría a este posible gobernante durante los próximos 5 años. Ese él debe ser, y la población debería fijarse en cuáles son las mejores propuestas para tomar una decisión. Ahora, ¿cuál es lo que probablemente veamos? Y lamentablemente no va a ser lo mismo que el debe ser. Lo que vamos a ver es el deshojar margaritas. Y deshojar margaritas sobre todo viendo cuáles son los ataques que se le hace a cada uno de los candidatos, cuál es el menos malo. Y yo creo que estamos camino a una elección en la que vamos a votar precisamente nuevamente por el menos malo. Recordemos que tenemos en el país un sistema de primera y segunda vuelta, que pasan a la segunda vuelta los dos que tienen mayor porcentaje de votación.
y no necesariamente son los dos que tengan las mejores aptitudes, sino que son los que se han llevado la preferencia de la gente producto de esta campaña, producto de estos ataques en que es todos contra todos, y también muchas veces producto de la improvisación que la gente a última hora decide y pregunta, oye, ¿por quién voto? Y simplemente se deja llevar por la opinión de un amigo, de una amistad, de un familiar, etc. Entonces yo creo que aquí deberíamos también los ciudadanos, los medios de comunicación, las redes sociales, colaborar a que esta rutina de elegir el menos malo se trate de romper. No necesariamente creo que se logre, pero yo creo que pudiéramos contribuir a que dejemos de ver tanto ataque y tanto esto de desechar a las personas. Es parte de la campaña de la inmadurez política, porque no hemos madurado también desde el lado de la comunicación electoral y comunicación política. Simplemente atacamos al otro. Y ya en estas últimas semanas de diciembre hemos visto algunos candidatos al Congreso que se han dedicado simplemente a atacar a todo el mundo para hacerse notar, sin ninguna propuesta, sin ningún plan de gobierno. Entonces, en las próximas semanas esto debería cambiar. Yo creo que como ciudadanos todos deseamos saber qué cosa propone para saber si votamos por él, por ella, o no votamos por él o por ella. Pero mientras eso no cambie, entonces el camino a llegar al menos malo creo que es el más seguro hasta el momento. Y en ese sentido, siempre yo tengo uso de razón periodístico, siempre se firma un acuerdo de un pacto de caballeros, un fair play, que nunca se cumple, por cierto, pero no sirve, ¿no? O sea, ya a estas alturas nos hemos dado cuenta que no sirve. ¿Se puede penalizar eso? Es decir, ¿se puede, sí puedes penalizar? O sea, hacerlo punible, hacerlo multa o que tenga una penalidad tipo no se puede postular después. No sé, ¿se puede hacer eso en algún momento? Creo que más que se puede, se debería penar, porque como tú bien has dicho, estas firmas de pactos, de ética, de no agresión, son en realidad para la foto. Y algo que también debería hacer el Jurado Nacional de Elecciones es tratar de obligar a que el formato de los debates cambie. En los debates que hemos estado acostumbrados también a ver, a los candidatos sentados o parados en realidad frente a un podio en el que simplemente comienzan a atacar al otro para hacerse notar. No hay el debate en sí mismo de manera técnica. Es más, también el formato debería cambiarse. Es imposible que un candidato a la presidencia en 3 minutos pueda hacer una propuesta, y menos aún cuando el de al lado lo provoca insultándolo y entonces se ve obligado a responderle. Yo creo que ese formato chicha, que lamentablemente no aporta nada a la población para que decida, debería cambiar. Si hay que hacer muchos debates, si hay que hacer varios debates en el tiempo, pues hagámoslo. Tenemos ahora por lo menos 20 candidatos. Quizás en el camino se vayan cayendo mientras el jurado electoral especial comience a desechar, aceptar o no a los candidatos que hasta ahora se han inscrito. Sin embargo, ya sabemos que por lo menos van a haber 15 o más candidatos en un debate. Es imposible que podamos como ciudadanos escuchar a todos y mucho menos ver las propuestas reales si tenemos el formato que se mantiene. Entonces yo creo que aquí tiene que haber una responsabilidad de todas las partes, de los partidos políticos, de los candidatos, del Jurado Nacional de Elecciones como un gran árbitro, pero para que precisamente tengamos mayores puntos de vista, mejores criterios para votar, y no solamente para alguien pues, que se destacó, que respondió bonito en el debate, que fue cachoso, que asiento, no, sino por alguien que realmente demuestra que tiene las aptitudes para el cargo que está postulando. Sin duda, vamos a ver qué reacción tiene justamente sobre esta propuesta el Jurado Nacional de Elecciones y en el que justamente se espera el último tramo para los debates. ¿Cuál considera usted que debería ser en todo caso la característica de estas exposiciones de gobierno que brinden los candidatos? ¿Quizás a los estilos norteamericanos o europeos? Sí, yo creo que en todo modelo es perfectible. En el caso del modelo estadounidense, yo creo que es interesante porque se fija estrictamente en temas. Aquí, cuando vemos que, supongamos, se le da 5 minutos al candidato para que hable de salud, en realidad utiliza los 5 minutos para decir lo que le da la gana. Entonces, en ese momento, cuando el Jurado Nacional de Elecciones detecta que el candidato no está cumpliendo
con la norma establecida, con la pauta establecida para el debate, entonces en ese momento simplemente se le quita el tiempo. Hay que yo creo que ser también estricto en eso, porque no es solamente un incumplimiento de la pauta del debate, sino también es una falta de respeto al elector que está precisamente viendo el debate para tomar una decisión. Entonces yo creo que hay que ser más estrictos en hacer cumplir las pautas, las normas, los reglamentos. Y el debate, como te digo, y todos somos testigos, se ha convertido en un show de candidatos, se ha convertido en un show para saber quién es el más gallito de pelea, cuando por supuesto esto nos aleja de lo que queremos tener como gobernantes. Y aquí el Jurado Nacional de Elecciones, insisto una vez más, tiene un papel importantísimo para fijar las reglas y para ser estricto. No dejarse llevar por el teatro electoral, sino tomar en cuenta que estamos tomando una decisión no para elegir al presidente de la PAFA de un colegio, sino para elegir al presidente de la República. Muy bien. Muchísimas gracias, Miguel Antezana, por haber estado con nosotros y haber hablado no solamente de la mesa de diálogo con trabajadores agrarios, sino de alguna manera ir vislumbrando ya el panorama electoral que ya está a la vuelta de la esquina, en realidad, ¿no? Menos de 100 días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Miguel Antezana, analista político y económico. Sí, sin duda importantes precisiones. Yo quería ir antes de ir a la pausa solo a comentar lo que dice hoy un diario, y es que los hogares han gastado más en alimentos, electricidad y agua, que son efectos de la cuarentena. Claro, si bien muchos que desarrollan trabajo en casa con el teletrabajo, digamos, ahorran transporte, pero se gasta más luz, se gasta más agua, se come un poquito más. Claro. Yo he aprendido a cocinar, por ejemplo. Mira tú. Es decir, ahora me he comprado aditamentos para cocinar, entonces he gastado un poquito más en eso, ya que no gasto en otras cosas. Eso es un pequeño ejemplo. Imagínate otras personas más. La televisión, las plataformas digitales se han hecho más populares también, ¿no? Hemos aplicado un plan más amplio de Internet también. También. Para poder trabajar en casa, por ejemplo, no solamente haces tu teletrabajo, sino también están tus hijos que están en la universidad, en el colegio, ¿no? Efectivamente. Es decir, todas las cosas que si bien se ahorraron por un lado, se gastan por el otro. Así es. Somos gastadores, no hay nada que hacer. Muy bien, vamos a hacer una pequeñísima pausa y no se mueva porque al regresar vamos a hablar sobre la ley que establece topes a las tasas de intereses. Pausa y volvemos. Continuamos con más en Diálogo Abierto por TV Perú y Nacional. 103.9 en Lima y sus repetidoras en todo el país. Bueno, estamos ya en el segundo día del año 2021 con mucha expectativa de lo que pueda ocurrir en el Perú y en el mundo. Y creo que ya decididos a, digamos, que este sea un año distinto, ¿no? Por supuesto. De lo doloroso y costoso que fue el año pasado. Lo que pasa es que creo que el 2020 nos agarró con miedo, ¿no es cierto? Algunos se paralizaron, algunos no tuvieron idea qué hacer. Y voy a utilizar la palabra horrible que a muy pocos les gustan, que no tuvieron tiempo de reinventarse o no la vieron, ¿no? Pero creo que ahora, a partir de ahora, del 2021, ya el chip es distinto. Sí. Vamos a ver qué proyecciones hay en el turismo para el próximo... Mejor ya no para el próximo, ya para este año 2021, sí. Todavía seguimos con un poco lo del 2020, pero tenemos que sacudirnos de todo ello. Y así que estamos con don Carlos Canales, que es presidente de Canatur, siempre tiene la gentileza de atender el llamado tanto de Nacional como de TV Perú para preguntarle justamente sobre cómo ven el futuro. Don Carlos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Carla, buenos días, Ricardo, desearles un feliz año, los mejores deseos para tus familias y para ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en Lima? En la playa. Ajá. En la casa de mi madre, en la playa en San Bartolo. Está bien. Hay que descansar. Ahí está el panorama de fondo. Sí, pues es que por eso preguntaba, ¿no es cierto? Aprovechando, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los planes para el 2021 en turismo? Ya se ha reactivado la cuarta fase, se han abierto algunos lugares, pero ¿cuál es el pronóstico, digamos, luego de la pérdida del 2020, no? Mira, Carla y Ricardo, el tema es, en turismo, es el desplazamiento, la movilización, ir de una región a otra, de un pueblo a otro, hasta de un distrito en lo que es el turismo urbano.
Lamentablemente en los últimos 60 días hemos tenido unos bloqueos terribles que han hecho un daño increíble al destino de Ica y de Paracas, así como también en la carretera hacia el norte y la carretera central. Esto no solamente espanta la imagen internacional que promovemos, porque podemos hacer protestas y todos tenemos derecho a reclamar, pero no a quemar ni a hacer vandalismo. Una ambulancia, un bien hoy día tan valioso como una ambulancia en Ica que se ha quemado y festejado por esta serie de vándalos, la verdad que no lo podemos entender. Y esto nos genera una incertidumbre en el sector para poder trabajar. Lo único que nos queda en los próximos 24 meses, que no van a ser turistas extranjeros de selfie y cámara fotográfica para ir a Machu Picchu, sino el turismo nacional. Nosotros, los peruanos, para poder ir al interior del país, disfrutar por primera vez de Machu Picchu, y si hay 1.800.000 turistas el año pasado, de los cuales 1.600.000 eran extranjeros, que sean 1.600.000 peruanos que puedan ir por primera vez con precios extraordinarios. Las compañías de ferrocarril han bajado las tarifas a 120 soles, algo que costaba 380, 420 soles. 120 soles cuesta el tren ida y vuelta a Machu Picchu, un servicio bueno. La entrada a la yacta, 62 soles, y un bucecito de la municipalidad que cuesta 54 soles. O sea, tú puedes tener por aproximadamente 220 soles una experiencia extraordinaria en el Cusco, lo que anteriormente podía costarte tranquilamente 800 a 900 soles. Entonces, estos compromisos que tiene el sector empresarial en bajar precios de sus hoteles, en hacer menús atractivos para los restaurantes, en los guías, que son gente que está muy golpeada y que no tiene la oportunidad de trabajar sino a través justamente del turismo interno, es lo que nos va a ayudar a sobrevivir los próximos 24 meses. Y para eso necesitamos paz social. Por eso nuestro pedido a las autoridades para que impongan el principio de autoridad y a la población en general para no juntarse con los vándalos, y que una manifestación que pueda ser coherente, que pueda ser pacífica, termine en siendo de vandalismo. Ahora, una de las cosas que has mencionado es bien interesante, que es nosotros mismos vamos a reactivar nuestra economía haciendo turismo interno. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Muchos de nosotros, muchos de los peruanos no saben a dónde ir, más allá de Machu Picchu, que está bien, está haciendo toda esta campaña para poder viajar, pero tal vez no se puede ir porque no tienes días libres, porque estás dedicado a trabajar. Hay otros lugares donde uno pueda ir, hay infraestructura para hacerlo, porque la gente todavía tiene miedo de salir y poco a poco está saliendo a la esquina de su casa, poco a poco, o sea, digamos, estoy hablando de la gente que es responsable, ¿no? Claro. ¿Cómo hacer para darle la confianza de que puede ir a un lugar cumpliendo, digamos, los protocolos de bioseguridad? Mira, Carla, yo hace poco he hecho 3 viajes en los últimos, digamos, 45 días, ¿no? Hace poco estuve en Tarapoto y estuve en el Sauce. Las maravillas que tiene, y el hotel a un 60% de ocupación. O sea, había una cantidad de pasajeros. Tuve la suerte y un agradecimiento con 2 señores que estaban ahí. Me dijo, usted es señor Canales de Canatur. Yo me he animado a viajar porque usted dice que solamente el turismo interno nos va a ayudar y yo quiero ayudar con mi país. La emoción que yo he sentido en el hotel El Sauce Resort o en el hotel Bellaterra, que son unas infraestructuras extraordinarias, con unas piscinas que son súper extensas, con una serie de entretenimiento en las noches, y todos guardando la distancia física, guardando la distancia social, todo con mascarilla, solamente se la quitaban para ingerir alimentos. O sea, lo que sí se puede razonar hoy día es que no hay ningún problema. El Perú tiene una oferta en la selva, en la Amazonía, en Iquitos, unas cosas extraordinarias a unos precios sumamente atractivos. Los empresarios somos solidarios con nuestra gente porque además somos conscientes que si no bajamos precios, si no hacemos que la oferta llegue, no vamos a poder salir de este increíble hueco en el que todavía nos encontramos. Tienes una oferta hotelera extraordinaria. ¿Para qué te vas a ir a Cancún? ¿Para qué te vas a ir a Punta Cana? Si hoy día en las playas de Piura y de Tumbes, desde Caleta, La Cruz, Zorritos, bajando hacia Punta Sal, Canoas,
Bocapán, Máncora, Ñuro, Positas, Órganos. Tienes una maravilla de playas con una gastronomía extraordinaria para todos los bolsillos, ¿no? Tenemos selva central, sierra central, un eje maravilloso en la zona de Huánuco, en la zona de Huancayo, en la zona de La Merced, Chanchamayo y Pucallpa, Ayacucho, Apurímac, lugares donde los protocolos sanitarios se cumplen, porque nos hemos tenido que reinventar para poder estar y cumplir los retos y sobrevivir. La necesidad te hace sobrevivir. Por lo tanto, la oferta existe. Lo que tenemos que hacer, y de la mano con PROMPERÚ venimos trabajando, una campaña que saldrá en los próximos meses con una oferta increíble, a precios que estarán extraordinarios. Pero ¿qué queremos? Justamente paz social. Y con eso estamos seguros que vamos a pasar estos 2 años que no vamos a tener turistas extranjeros, movilizando y haciendo patria. Vamos a fortalecer la identidad nacional. Para hacer esa patria, digamos, esta campaña, yo sé que todavía no la pueden anunciar, pero más o menos para que la gente se vaya animando de alguna manera, ¿cuánto va a costar? ¿No es cierto? Es decir, estas campañas, ¿cuánto nos, digamos, estos viajes, cuánto nos podrían llegar a costar, ¿no? Te puedo decir que desde 150 soles para pasar a Ica 3 días, 2 noches. O sea, va a haber de todos los bolsillos. Estamos promoviendo los destinos que no sean complicados. Si el día 12 de enero los señores de Machu Picchu, el alcalde y los frentes de defensa quieren bloquear Ayacucho, nosotros los empresarios Cusco o Machu Picchu, hemos tomado la decisión de no vender Machu Picchu. Ellos no quieren y que están insistiendo con violencia, coactando a las autoridades. Nosotros no vamos a aceptar, porque el turismo no promueve violencia. El turismo es la industria de la paz. Y eso es lo que nosotros buscamos. La gente, no vayas a Machu Picchu. Cusco tiene todo, una oferta extraordinaria. Y te puedo decir, lamentablemente en Cusco, el 80% de los establecimientos turísticos todavía sigue cerrado. Vas a Puno, el 90% de los establecimientos turísticos sigue cerrado y quieren abrir. Entonces, a esas ciudades que quieren a los turistas, que los tratan bien, que los cuidan, que los engríen, a esos turistas vamos a llevar a que puedan gastar su dinero, generar trabajo y comenzar a recuperar los cientos de puestos que se han dejado lamentablemente sin trabajo. Don Carlos, y eso es lo que tenemos que trabajar. Sonó muy interesante esta de la tarifa de 150 soles a Ica. Claro, con una Ica ya pacificada, tranquila luego de las protestas, esperando que salga humo blanco de todas estas negociaciones que se están haciendo. ¿Qué incluiría estos 150 soles a Ica? 2 noches de hotel, la excursión a la zona a los viñedos, hay una excursión de viñedos, disfrutar de la gastronomía, en donde la señora Juanita, que tiene además los mejores piscos de la ciudad, tienes 2 casas vitivinícolas para hacer la cata de piscos, la cata de vinos, comer tus frijoles verdes o payares verdes y ¿por qué no la sopa seca? O sea, la gastronomía en todo el país, ir a las dunas, ir a la Huacachina, la oferta es increíble, ir a Paracas y poder disfrutar de las Islas Ballestas a precios razonables. Todo se puede hacer, pero necesitamos paz social. Muy bien. Ahora, me gustaría el otro lado de la moneda, porque hay muchos empresarios que solicitaron créditos, seguramente muchos operadores turísticos, y este año que ha terminado les ha sido difícil o quizás imposible pagar. ¿Cuánto ha servido el FAE Turismo para justamente poder aliviar en algo las economías de los operadores turísticos? Ricardo, mira, el Reactiva llegó para la grande y mediana empresa. El FAE MIPE prácticamente para el 1 o 2% de la empresa turística. El FAE Turismo prácticamente difícil de lograr, muy complicado porque ningún banco quiso participar. Y solamente entraron 4 cajas y unas 10 cooperativas, y de los 500 millones de soles de línea de crédito solamente se han utilizado 100 millones. Y felizmente se ha generado una norma para poder ampliar. ¿Qué significa esto? Que el analista de riesgo del banco, de la caja o de la cooperativa
tiene que tener criterio para evaluar, porque sí sabemos que nuestros flujos no se van a dar hasta dentro de 24 meses. Por eso, en la reunión que tuvimos con el presidente de la República, con el ministro de Economía, le hemos pedido, y a nuestra ministra Cornejo, le hemos pedido que necesitamos la ampliación de los plazos de gracia, porque si el propio gobierno es consciente que el turismo receptivo se va a regularizar en el año 25 o 26, y el turismo interno se va a regularizar entre el 23 y 24, y tú tienes que comenzar a pagar en abril del próximo año. O sea, ¿qué próximo año? De este año. En 4 meses tenemos que comenzar a devolver el crédito sobre algo que no tenemos, que son pasajeros. Entonces necesitamos esa ampliación y eso tiene que ser evaluado. Igual que era una exoneración, una reducción del IGB o exoneración del IGB en la venta de productos de servicios turísticos, porque eso ayudaría a hacer 18% más barato un paquete turístico. El extranjero no paga IGB y los peruanos sí pagamos. Entonces, era una medida temporal. Lamentablemente, en el Congreso de la República han hecho lo que han podido, han sacado unas normas de apoyo, pero que no solucionan la problemática turística. Igual, nosotros seguimos insistiendo en una reunión que hemos tenido con el ministro Waldo Mendoza, vamos a tenerla con Julio Velarde, vamos a ir con el presidente COFIDE. Creo que el presidente nos ha escuchado y dijo que era posible, y la ministra, que está comprometida en ayudarnos a encontrar soluciones para que las micro y pequeñas empresas, que son el 92% del sector, no quiebren. Y por otro lado, los guías y porteadores, que quisiera decirles, los porteadores este año se quedaron sin trabajo, porque simplemente se cerró sacado del catálogo lo que es el Camino Inca, porque no se tomaron las decisiones adecuadas y no se ha podido comercializar. Y lamentablemente en el exterior ya no aparece Camino Inca para el año 21, tenemos que trabajar rápido para que aparezca en el año 22, y promoveremos el turismo interno de peruanos a Camino Inca, ¿no? Es un producto acotado, de lujo, maravilloso, que ojalá la mayor cantidad de peruanos podemos llegar, y a los guías tenemos que ayudarles a conseguir algún tipo de ingreso. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros y como siempre, la amabilidad de contarnos cómo está yendo el sector turismo, y eso es cierto, un poco de solidaridad también entre los peruanos, ¿no? Sin duda, tenemos que ponernos todos el hombro. Claro que sí. Muchísimas gracias, Carlos. Estaremos conversando contigo más adelante para ver cómo se desarrolla el turismo en el 2021. Carlos Canales, presidente de Canatur. Ahora tenemos información en vivo. Sí, vamos con Yuli Guevara a las 9:19 de la mañana. Adelante, Yuli. Muy buenos días. ¿Cómo están, chicos? Feliz año. Nos encontramos en vivo desde el centro de Lima, donde se encuentra la oficina central del RENIEC. Aquí se están realizando trámites para el DNI, para el Documento Nacional de Identidad. A partir de hoy ya no se necesita sacar una cita para hacer ese trámite. Se puede hacer a través de los canales virtuales, ¿no? Pero también aquí a través de los canales presenciales. La atención a partir de hoy sábado se va a realizar en doble horario, desde las 7:15 de la mañana hasta las 12:45, y en 58 locales desde la 1:15 también hasta las 6:45. Esto va a permitir que no se generen las colas que hay de lunes a viernes, sino que hoy sábado, como ustedes pueden apreciar, es un día mucho más tranquilo, no hay mucha gente y pueden venir los ciudadanos a realizar este trámite. Hay que señalar que el DNI es un documento obviamente importante para todo tipo de gestiones, y también el RENIEC ha señalado que todavía este DNI que ha caducado va a estar vigente hasta el mes de junio de este año. Sin embargo, es importante realizar el cambio de la renovación de este documento nacional de identidad. Hay que señalar también que hay personas que por desconocimiento, por ejemplo, están pagando por fotos, cuando en el precio de la renovación, que es de 30 soles, en el caso de los adultos, ya está incorporada la toma de fotografías dentro de las agencias del RENIEC. Hay muchas personas que han llegado hasta aquí, han sido sorprendidas por las personas que están ofreciendo esos servicios. En algunos casos las personas han tenido suerte que les han devuelto el dinero, les están cobrando por 4 fotos en la calle 24 soles y no se debería pagar porque ya está incluido en la renovación del DNI azul y del DNI electrónico
el precio que pagan los usuarios. Además, también, solamente en el caso de los menores de edad, sí tienen que tomarse las fotos, ¿no? Y hay que señalar entonces para que evitar que las personas puedan ser timadas por estas malas personas que están tratando de sorprender a la gente de esta manera. Entonces, reiteramos, son 54 locales en los cuales se va a atender en doble turno para que las personas puedan realizar este trámite y no esperar el último momento. Vamos a ver con ustedes en Estudios Centrales. Muy bien, Yuli, muchísimas gracias por esta información. Ya sabe, entonces, el DNI caducado puede funcionar hasta junio, pero el chiste es que vaya y saque, no solamente de manera presencial, ¿no es cierto?, virtual, sino lo puede hacer de manera virtual. Que es mucho más rápido. Así, cuéntame. Claro, desde el pago que tú a través de la plataforma Págalo, que es una plataforma que tiene el Ministerio, o mejor dicho, el Banco de la Nación y el gobierno y el Estado peruano, en la que tú con cualquier tarjeta, ya sea de débito o crédito, puedes hacer el abono respectivo para todos los gastos dentro de la administración pública. Ah, mira. Luego de ello, te dan tu voucher, con el código que aparece en tu voucher, haces tu trámite ingresando a la página web de RENIEC. Y te evitas 2 semanas de hacer cola. Lo único que tienes que hacer es seguir los procedimientos paso a paso, te vas ingresando con el código final que te entregan y vas a conocer en qué estado está tu trámite. Tú te tomas la foto, además, ¿no? También, creo que es así. Claro, hay una aplicación de RENIEC para la cual también te tomas la fotografía y te evitas todo ese trámite. Hay que tener un poquito de paciencia nomás para seguir los trámites, pero lo puede hacer desde la comodidad de su hogar en vez de ir a hacer las largas colas y evitar contagiarse COVID. Vamos a ir a un corte y volvemos para hablar ya sobre el tema justamente de los bancos, el tema de las tasas de interés. Eso nos interesa a todos, ¿ah? Así que escúchelo, no se lo voy a perder. Regresamos. Seguimos con más, Ricardo. Así es, son las 9:26, estamos en Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Bueno, decíamos que vamos a hablar justamente sobre esta norma que aprobó el Congreso de la República, que está relacionada a fijar tasas o topes de interés a las tasas bancarias. Está con nosotros don César Quispe Luján, que es el gerente general de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Créditos del Perú, porque también involucra a este sector. Están los bancos, están las financieras, están las cooperativas. Es todo un conglomerado económico. Y además, ¿qué significa en realidad para el usuario y qué significa también para la economía peruana? Así es. ¿Cierto? ¿Cómo está, señor Quispe? Muy buenos días. Buenos días, Carla. Buenos días, Ricardo. Y gracias por esta invitación. ¿Por qué está en desacuerdo con esta ley aprobada? Bueno, más que desacuerdo, lo que nos preocupa es, en el caso de las cooperativas, nosotros, a diferencia de los bancos y de las cajas, nosotros no buscamos una utilidad o una rentabilidad por las colocaciones que realizamos entre los socios de la cooperativa, sino que la tasa nosotros la fijamos en función a los costos operativos que tiene la cooperativa. Hay que recordar que las cooperativas, los dueños son los mismos usuarios o los usuarios son los mismos dueños de la cooperativa. Entonces, sus órganos de gobierno se reúnen y de acuerdo a los costos operativos que tiene la cooperativa se fija la tasa de interés por los créditos que se otorgan. Y muchas de las cooperativas, o hay un gran grupo de cooperativas que han surgido, son de lugares en el cual pues no eran atendidos ni por la banca ni por las cajas y hacen su cooperativa para otorgarse créditos entre ellos mismos. Entonces la tasa responde a sus costos operativos, ¿no? Esto significa, señor Quispe, que, por ejemplo, se van a ver afectado el número de beneficiarios con créditos en las cooperativas, así como han indicado también los bancos. Sí, lo que nos preocupa es esto, que hay que entender que la tasa de interés, y es lo que también nos preocupa, es el costo o el valor del producto llamado crédito. Entonces es lo que tiene que pagar, es un precio al crédito. Entonces hoy creo que vivimos una economía de libre mercado en el país en el cual no hay control de precios y se estaría pasando indirectamente a controlar el precio del crédito. Entonces el valor del crédito, uno de los componentes, por ejemplo, de la tasa de interés es el riesgo. Entonces, a mayor riesgo, o sea, de las personas, la tasa es más alta porque la morosidad es más alta. Entonces, las cooperativas
en especial las pequeñas cooperativas, porque las grandes ya logran tener digamos, hacen economía a escala, pero las cooperativas pequeñas por lo general van justamente a atender a ese grupo de personas que no tienen historial crediticio. No tienen historial crediticio, los bancos no lo atienden y las cooperativas comienzan a atender, y para ello ese riesgo se le traslada a la tasa de interés. Si el socio paga bien, puntual su crédito, a fin de año va a recibir un remanente o la devolución del pago en exceso. En este caso lo que va a suceder con la norma, porque todavía no sabemos cuál es el tope de la tasa, es que todos los que estén por encima de esa tasa, digamos que tienen un riesgo alto, una persona no va a acceder al crédito. Sencillamente van a tener que acceder al sector informal, ¿no? a los prestamistas, que ellos no tienen control y regulación. Las cooperativas, como las cajas, tenemos regulación de la Superintendencia de Banca y Seguro. Ahora, sáqueme de una duda, ¿las cooperativas no tienen regulación de la Superintendencia de Banca y Seguro? Sí lo tienen. Claro. Lo tienen, claro. Claro. O sea, nosotros cumplimos con toda la regulación, tan igual como cualquier entidad del sistema financiero. Entonces, pero es una realidad que las tasas de interés en muchos casos son altas. Usted nos dice, claro, es el riesgo, ¿verdad? Alguien que no tiene historial crediticio o que no te acredita, por ejemplo, ser un trabajador formal, el riesgo es alto. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre en la actualidad? Por una necesidad que tiene una persona de urgencia de 1.000 soles, lo que en realidad estás pagando con una T anual supera el 100%. Wow. Es decir, estás pagando 110 soles mensuales. Allí no, digamos, de alguna manera estos topes podrían beneficiar a la gente que ante necesidad no tenga que pagar casi 2 o hasta 3 cuotas directamente de lleno al banco. Sí, o sea, nosotros sabemos que en el sector, más en el sistema, los créditos de consumo, las tarjetas de crédito que tiene el sistema financiero, se dan esas tasas. Justamente porque los bancos lo que han hecho están sin mayor evaluación de, digamos, el nivel de riesgo, porque la tasa la cubre, porque al final los que pagan ese riesgo es los otros clientes que pagan puntual con las tasas bastante altas. Entonces lo que va a suceder en el caso de este tipo de línea de crédito es que van a hacer una evaluación mayor de riesgo para que la tasa, digamos, la que fije el Banco Central de Reserva puedan cubrir, pero todos los que excedan ese grupo, ¿quién lo va a atender? O sea, si lo que hoy sucede es que luego de un tiempo las tasas de las personas que logran hacer un historial crediticio o pagan puntualmente su crédito, la tasa baja, o sea, baja considerablemente. Entonces, hoy lo que puede suceder es sencillamente ese grupo de personas que no tienen historial crediticio, son muchas en el país, todavía nos falta hacer bastante inclusión financiera. Ese grupo de personas es que no van a ser atendidos. Okay. Y esas personas van a tener que ser atendidos por sector informal, ¿no? Sin duda, pero en el caso de las cooperativas, ¿no es cierto? Usted menciona que son las cooperativas que no trabajan con clientes, sino por llamarlos así, socios, ¿no? Claro. Sí, con sus socios. Con sus socios. Ahora, y en base a reuniones es que deciden cuánto de porcentaje será la tasa. ¿Cuánto pueden fluctuar esos porcentajes de tasa de interés? Tenemos cooperativas que tienen tasas de 8 o 9% al año, como también tenemos cooperativas que tienen 50% o 30% de tasa al año. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque las cooperativas bastante más grandes han logrado hacer economía a escala, han crecido, sus costos operativos son menores, por lo tanto, y también atienden ya sectores más formales, digamos. También tenemos un grupo de cooperativas que están en lugares donde hay un alto índice de informalidad, por ejemplo, sector de ambulantes. Tenemos cooperativas que atienden a ambulantes, y la cooperativa lo han formado los ambulantes. Entonces, el índice de riesgo en esas cooperativas es más alta. Entonces, ese índice de riesgo la asumen todos los socios con la tasa de interés, entre los socios buenos pagadores y los malos pagadores. Entonces, al final, los buenos pagan de los malos pagadores. Y si hay un saldo positivo, lo que hace la cooperativa es hacerle lo que se llama, devolverle, darle el vuelto por ese pago de interés que hicieron en exceso. Entonces, por eso nosotros consideramos que nosotros no deberíamos estar dentro del alcance de esta norma, porque es una determinación de tasa diferente. Lo que no sucede con las empresas del sistema financiero, esa diferencia que se cobre entre la tasa de interés y lo que han gastado,
sencillamente es utilidad para los accionistas o los inversionistas del banco. En el caso de las cooperativas no, esa diferencia retorna a los socios de la cooperativa. ¿Cuál es el índice o la morosidad que tienen las cooperativas en la actualidad, señor Quispe? En promedio más o menos está llegando al 10%, 9%. También ahí hay una variación, ¿no? Los sectores que trabajan con bastante índice, digamos en sectores no muy formales, la tasa de los índices de morosidad son más altos de los que trabajan con sectores bastante más formales, ¿no? Ya que estamos en tiempos de negociación, ¿no es cierto? Es entendible que ustedes no quieran tener topes precisamente porque se manejan dependiendo del número de socios, del tipo de socios también que tengan. Pero si tuvieran que definir un tope específico, no el que les den, al igual que la entidad financiera, pero que ustedes pudieran definir un tope, ¿cuál podría ser? No, lo que, o simplemente como digo, no. O sea, es tan variado el sector cooperativo, es tan variado. Tenemos cooperativas, como le digo, que trabajan, hacen inclusión financiera en lugares en el cual no existe ni banco, ni existen cajas, y en sectores bastante informales. Entonces ellos se atienden hoy, ya que las cooperativas están reguladas y supervisadas por la superintendencia, cumpliendo con toda la regulación para evitar cualquier abuso o cualquier riesgo que puedan tener los que sacan crédito. Entonces ellos pueden acceder a esos créditos. La tasa puede parecer alta o de repente bastante baja, pero al final eso se determina en asamblea y se hace la devolución en caso que hubiera habido un pago en exceso de los socios. Ahora, durante estos días que justamente estuvo en debate el tema de la usura y el tema de establecer tasas, los topes a las tasas de interés, hemos escuchado diversas propuestas. Por ejemplo, hay economistas que reclaman que el BCR pueda autorizar a las cajas a poder entregar también tarjetas de crédito. En el caso de las cooperativas, ¿están trabajando con ya tarjetas de crédito? ¿Con qué modalidad están brindándole facilidades a sus cooperativistas, a sus socios? Sí, nosotros cuando entró en vigencia la ley 3822 ya estamos facultados para poder implementar ese servicio de tarjeta de crédito. Todavía no tenemos ninguna cooperativa que haya solicitado poder dar el servicio de emisión de tarjeta de crédito, pero ya han empezado con débito. Ya hay un grupo de cooperativas que han empezado a emitir tarjeta de débito, son las cooperativas más importantes del país, digamos, y es un proceso, ¿no? Nosotros entramos al segundo año del nuevo marco regulatorio y nosotros también aspiramos en un futuro dar las tarjetas de crédito porque el socio, las personas lo requieren y creemos que en la medida también que haya más actores que puedan brindar tarjeta de crédito, creemos que estas tasas van a ir bajando, como ha sucedido con las microfinanzas. O sea, los pioneros en tema de microfinanzas, se da el crédito a la micro y pequeña empresa, a los sectores vulnerables han sido las cooperativas, luego se han entrado las cajas y hoy los bancos tradicionales también han entrado a ese sector y en esa competencia la tasa ha comenzado a bajar, ha bajado fuertemente. Nuestros socios que nunca eran atendidos por los bancos, nuestros mejores socios hoy, los bancos los atraen con diferentes productos o las cajas. Entonces hay una competencia interna, pero las cooperativas y las cajas, hay que reconocer, somos los que hacemos la inclusión y muchas veces bancarizamos a una persona que no ha tenido antes un acceso a productos financieros. Entonces en las tarjetas de crédito tiene que suceder lo mismo. O sea, las cajas tienen que tener la oportunidad y las facilidades para poder otorgar tarjeta de crédito, al igual que las cooperativas. Y en esa digamos, nuevos actores y competidores que entren al sistema financiero, va a bajar, creemos, la tasa también de la tarjeta de crédito. Sí. Y a propósito de este año que habla usted de la vigencia de esta norma que tiene como matriz que la superintendencia, digamos, autorice el funcionamiento de las cooperativas, las regule. Hay varias que salieron del mercado, sobre todo por su alta informalidad, pero además porque operaban en zonas ligadas al narcotráfico. ¿Cuán valiosa ha sido esta norma? Y una de las cosas que se me viene a la mente fue que a las cooperativas también se les autorizó para estar o formar parte de los programas de vivienda. ¿Cuánto se ha avanzado en ello? Sí, bueno, ha sido noticia, creo, pública hace unos días, han salido 20 cooperativas, pero estas 20 cooperativas son
justo cuando empezó la norma, la superintendencia sacó un listado de todas las cooperativas que están en proceso de disolución y liquidación, que eran más de 60 cooperativas. Entonces ya ha logrado la superintendencia formalmente, porque son cooperativas que muchas que están inoperativas, algunas se crearon con intereses subalternos, etcétera, etcétera, que no cumplían las normas ni las de anteriores a la hoy vigente, y todos esos entraron a un listado de cooperativas en proceso de disolución y liquidación, con pedido. Todo lo que ha hecho la SBS es formalizarlo, y en este caso ya hay 20 que han salido, todavía quedan 46. Pero no son de las que hoy están inscritas, sino son las que ya tienen muchos años que han estado en problemas. Ahora, ya han entrado cooperativas para otorgamiento de programa de vivienda. Ha habido alguna pequeña alteración por el tema de la pandemia, pero sí, las cooperativas vienen construyendo, en especial en techo propio, aquellos donde la vivienda está en 15.000 soles, 20.000 soles, todo lo que sea pequeño, las cooperativas están atendiendo y han accedido, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, señor Quispe, por haber estado con nosotros y habernos explicado cómo esta ley aprobada por el Congreso sobre los topes de tasas, de alguna manera no van de acuerdo, según usted, a las cooperativas. Seguramente vamos a seguir conversando, ¿no es cierto? Vamos a esperar el reglamento. Vamos a esperar, ¿no es cierto?, qué pasa finalmente. Conversábamos con César Quispe Luján, gerente general de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú. Antes de ir a un corte, el Ministerio de Economía ha publicado esta mañana una nota de prensa en la que se señala que el último mes del año 2020, la inversión pública en los 3 niveles de gobierno presentó crecimientos del 36,8% con relación al mismo periodo del año 2019 y con una ejecución superior a los 8.258 millones de soles. Pero proyecta que podremos seguir mejorando. Ojalá. Que esperemos que sea así. Ojalá, por el bien de todos. Hacemos una pausa, no se muevan, porque al regresar vamos a hablar justamente sobre este descubrimiento de nuevos tipos de aves y pingüinos. Está bastante interesante. Que existieron en nuestro país. Ajá. Bueno, no se vayan, regresamos. 9:44 de la mañana, estamos en diálogo abierto a través de TV Perú y Nacional 103.9 FM. Bueno, hace un año una noticia nos sorprendió, ¿verdad? Una noticia muy grata de una investigación, claro. Carla. Recordarás tú el plesiosaurio que se halló en el Morro Solar de Chorrillos. Así es. Y recuerdas que el invitado, el científico que hizo toda esta investigación, estuvo con nosotros en la radio. En la radio, yo me acuerdo. En las épocas de la otra normalidad. Así, cuando hacíamos cabina, ¿no es cierto? Y transmitíamos por Radio Nacional. Igual salíamos en vivo por TV Perú, pero digamos la infraestructura era otra, ¿no es cierto? Era otra mística, digámoslo así, ¿no? Bueno, entonces este investigador, que es Iván Mesa, ha hecho otra investigación también importante sobre pingüinos y aves. A mí lo que me ha llamado la atención cuando leía la nota de la Agencia Andina es que hemos tenido aves en el territorio peruano que medían 7 metros y pingüinos de 1,5 metros. ¿Y cómo es que eso no lo sabíamos antes aquí en nuestro país? Raro, ¿no? Así es, vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle, justamente. Bueno, señor Mesa, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Carla. Ricardo, un saludo grande. ¿Qué tal? ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2021! Igualmente, feliz año, exacto, sí. Y con un 2021, de hecho, que va a ser mejor. Ojalá. Bueno, cuéntenos un poco en qué consiste esta investigación, que nos hemos quedado así como que atónitos. Bien, en realidad la importancia de esta investigación es que son los primeros artículos científicos donde se aplica la física, específicamente la biofísica, a organismos fósiles, hechos en el Perú. Y estamos hablando de 2 aves, un pingüino gigante, que es Incrayatu paracacensis, de 1,50 metros, que tenía una particularidad, tenía un plumaje medio marrón rojizo, muy diferente a la coloración actual de los pingüinos. Y esos restos fósiles, y esos restos fósiles los tenemos en la colección del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural, porque las plumas conservaron el pigmento. Después de 36 millones de años se conservó el pigmento
con los cuales se pudo determinar el color del pingüino. Eso es una cosa única en la paleontología peruana. Y después tenemos el ave Pelagornis. Pelagornis es un ave cosmopolita que habitó todos los litorales del mundo, estuvo en particular en las costas peruanas, de Chile. Acá en Perú se han encontrado restos fósiles de Pelagornis, pero fragmentos, y con eso yo no podía hacer el estudio. Entonces el estudio de la biofísica aplicada a Pelagornis lo hice con el Pelagornis chilensis, que definitivamente es la misma especie que ha estado por acá, por nuestras costas. Entonces estamos hablando de un ave muy exitosa que vivió por muchos millones de años, desde más de 50 millones de años hasta hace unos 2 a 5 millones de años en todo el mundo, y era un ave gigante, tenía una envergadura hasta de 7 metros, las especies más grandes. Por ejemplo, un albatros actual está por los 3 metros. Estamos hablando de un ave con una envergadura inmensa. ¿Pero cómo? Y le daba una cualidad, una capacidad y una eficiencia de vuelo, sobre todo para el planeo, única, que podía volar cientos o miles de kilómetros. A eso es lo que iba. Esta era tan grande, pero ligera, o sea, ¿cómo volaba? Volaba altísimo, es decir, ¿qué características tenía? Esta ave, primero, tenía alas delgadas, largas y delgadas, estrechas, y básicamente planeaba. ¿Y cómo hacía? Aprovechaba las térmicas y los vientos que interactúan con las olas. De ahí sacaba su energía para el vuelo y podía desarrollar velocidades increíbles, desde 50 kilómetros por hora hasta más de 100 kilómetros por hora, y eso lo he determinado en el estudio. En el caso, por ejemplo, de Incayacu, no solamente es la talla, por si acaso, pesaba casi el doble del pingüino emperador, que es el pingüino más grande actualmente. Ahora, ¿qué zonas de la costa han habitado tanto estos pingüinos como estas aves tan grandes? Toda la costa, pero los restos se han encontrado principalmente en el desierto de Upucaje, en el desierto de Ica y el norte de Arequipa. Ahí es donde hemos encontrado los principales fósiles de tanto de estos pingüinos como de Pelagornis. ¿Por qué? Porque es una región riquísima en fósiles. Es el principal y más rico yacimiento de fósiles del Perú y de Cenozoico del mundo. Tenemos ese orgullo de tener en nuestro territorio uno de los principales yacimientos de fósiles del mundo, y del Cenozoico estamos ahí en el top a nivel mundial. ¿Se sabe qué hizo que desapareciera esta ave? Bueno, son teorías. Básicamente la desaparición de las especies que hemos estudiado en esta región se dan por los cambios climáticos. Los cambios climáticos determinan un cambio a nivel trófico también, o sea, de la alimentación de estas aves, y generalmente son las aves pequeñas las que pueden sobrevivir porque su alimentación es en menor volumen. Entonces pueden haber cambios climáticos, sea de temperatura, a nivel trófico, o sea, del recurso, de los alimentos, y que a la larga se extingan, ¿no? Bueno, en realidad ninguna especie tiene una duración indefinida. O sea, todas las especies tienen un ciclo. Igual, de aquí a unos millones de años, probablemente el ser humano ya no va a estar. Va a haber otra especie dominante sobre la Tierra. Y así ha sido siempre. Ahora, ¿cuántos otros restos fósiles hay en la zona de Ica que se están investigando y que seguramente van a ser noticia próximamente, Iván? Sí, bueno, el grupo principal de restos fósiles en Ica, sobre todo en el desierto Ucucaje y Sacaco de Arequipa, son los cetáceos.
tenemos una colección de cetáceos desde los más primitivos hasta de hace pocos millones de años. Y los estamos estudiando y han salido publicaciones, ballenas enanas, ballenas exóticas, y ya se vienen publicaciones sobre estos cetáceos primitivos, ¿no? Desde protocétidos, arqueocetos y cetáceos primitivos, ¿no? Ahora, Iván, yo aquí en mis manos tengo tu novela, El último viaje. Ah, sí, sí. y ¿sabes qué? O sea, me causa curiosidad porque, por un lado, tú eres riguroso con los hechos concretos a la hora de hacer tus investigaciones en torno a lo que nos estás contando, las sabes, pero esta es una novela de ciencia ficción, pero contada como si fueran hechos concretos, ¿cierto? El último viaje. Exacto. Con el rigor de la información como lo haría un investigador científico. Exacto. Cuéntanos. ¿Y cuánto de tu trabajo, de sus investigaciones, proyectas también en estos cuentos de ciencia ficción o en estas novelas de ciencia ficción? Bueno, Ricardo, en realidad trato de alejarme un poco de la paleontología y exploro otras áreas. Por ejemplo, la historia. A mí me gusta la historia. Y en mi novela y mis otros libros hay un sesgo. Siempre le doy preferencia a los temas peruanos. Ya sea en la historia del Perú, ya sea en temas científicos. Pero en ambos casos, la información que yo manejo es una información rigurosa, verídica, de fuentes inclusive primarias, que están al alcance generalmente de los investigadores, pero no del gran público. Yo, esa información, a través de una historia, contada con una historia, la pongo al alcance de la mayoría de las personas y que pueden vivir esas historias como una aventura, como si ellos mismos estuvieran en el pasado interactuando con Albert Einstein, Charles Darwin, de repente... Uy, Van. Se nos fue el audio. Se nos fue el audio. Pero sí, justamente él estaba hablando de Einstein y yo justo estaba hablando acá, estaba leyendo y dice, no tiene límites, un día puede ir a la era de los dinosaurios y otro conversar con Albert Einstein, estar en una histórica batalla o en la biblioteca de Alejandría. Al final, redactará su artículo sin mencionar el don. Es un secreto. Pocas son las personas que lo saben. Unos pocos amigos, su familia y los periodistas de la revista. Acá está. Sí, interesantísimo. Es una novela de ciencia ficción. Una novela, esta última novela, por cierto, Iván, hablabas tú, porque vi la presentación que la hicieron en Ayacucho, de que podríamos llegar hasta una máquina del tiempo. ¿Eso es real o es parte un poco de la ciencia ficción? ¿Aló? Iván, ¿nos escuchaste? Te escuchamos. Sí, ¿me escuchas? Sí. Carla, Ricardo, ¿me escuchan? Te escuchamos, Sí, estamos te escuchamos. Ya, perfecto, gracias. Ya, sí, bueno, cuando se cortó el audio les estaba diciendo que yo ponía al alcance de todos información rigurosa, científica, histórica. Bueno, son problemas que tenemos sin duda por la comunicación, el internet, a veces nos juegan malas pasadas. Pero bueno, es El último viaje. Si tiene curiosidad, esta es la novela que tiene que leer. Sí, interesantísimo realmente. A mí me han llamado la atención sin duda estas investigaciones que se hacen, que se publican primero en el extranjero, justamente por revistas, por instituciones del exterior, pero que sin duda muestran cómo ha sido este mundo hace millones de años, cuando aún la especie humana no... También que tenemos ciertas zonas en nuestro país que son tesoros arqueológicos interesantes, ¿no? Pozos que son verdaderos tesoros para los investigadores y que lamentablemente en nuestro país no tenemos el dinero para financiar. Tal vez digamos, la institución privada podría ayudar en eso, ¿no es cierto? Claro. Ahora, sí, ya lo tenemos a Iván para cerrar la nota ya a las 9:56. Iván, ahora sí, me parece que ya hemos recuperado el contacto. Ya, perfecto. Para ir cerrando la entrevista. Ya, me hablabas de una máquina del tiempo, ¿no es cierto, Sí, Ricardo? Sí. Ya.
Mira, las máquinas del tiempo es terreno de la ciencia ficción por el momento y probablemente por muchos cientos de años más. Pero la física te da la respuesta a nivel teórico. La posibilidad teóricamente es posible. Una de las formas es a través de los agujeros de gusano, que es la deformación del espacio-tiempo. Muchísimas gracias, Iván. Sí, gracias, Iván. Hay un problemillas con la señal, lamentablemente. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este primer programa de Diálogo Abierto, que lo hemos empezado con nuestro productor Ricardo Alba, bajo la dirección de Brenda Osorio. Así es. ¿Cierto? Está hoy día dirigiendo. Así es, nos tiene así con el tiempo. Y bueno, ya la próxima semana viene Perla, por supuesto, y está con todo el equipo completo. Así es, nos vamos. Ha sido un gusto acompañarnos esta mañana de sábado. Nos vemos. Feliz año. Feliz año.